¿Quieres aprender a cómo invertir en el mercado Forex para principiantes? Si es así, quédate en este vídeo y no te olvides primero de todo de darle a suscribir y a la campanita si te gustan mis contenidos. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Para saber cómo invertir en el mercado Forex para principiantes, lo primero de todo es saber qué es el mercado Forex. Sale de las siglas Forex Exchange Market. Entonces, en realidad, ¿qué significa? ¿Qué es el mercado de las divisas? Todos los países del mundo tienen divisas. Algunos comparten divisas, otros tienen divisas distintas. Entonces, para saber el valor de una divisa necesitas compararla con otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un euro siempre vale un euro. ¿Cómo sabemos qué valor tiene el euro realmente? Pues, por ejemplo, comparándolo con otra divisa como puede ser el dólar. Entonces, se sabe que un euro pues vale X precio en dólares. En este momento, pues un euro es 1,11, 1,12, 1,10, depende del momento. A veces pues llega a 1,20, a veces llega a 1,4. Entonces, esa fluctuación se crea y le podemos sacar un provecho, pero principalmente ¿para qué se usa? Para lo que es la vida cotidiana. Pues cuando viajamos. Cuando viajamos, al irnos, por ejemplo, si somos de Europa a Estados Unidos, vamos con unos euros a una casa de exchange donde nos cambian esos euros a dólares. Entonces, con 100 euros, pues nos pueden dar unos 110 dólares, por ejemplo. Pero después, si se hace al revés, el día que se termina, pues, y te han quedado 10 dólares, pues te van a dar unos 9 euros. Entonces, ese cambio entre divisas va fluctuando y se puede ganar dinero de dicha fluctuación y no es necesario viajar. Entonces, si realmente alguien quiere ganar dinero con el mercado Forex, lo que necesita es una formación. Entonces, te dejo aquí en pantalla un link con un curso totalmente gratuito donde te forjará los cimientos necesarios para poder invertir en dicho mercado, en el mercado Forex. Entonces, una de las peculiaridades que tiene el mercado Forex es que tanto puedes comprar como vender. ¿Qué significa que puedes comprar o puedes vender? Pues que tú, si crees que por motivos políticos o porque haces un análisis en un gráfico y te da que tal divisa se valorizará al alza, puedes entrar al alza. Puedes entrar comprando, diciendo, el precio en unos días va a estar más alto. Entonces, si ahora está a 1,10 y de aquí a unos días está a 1,15, pues puedes ganar esa diferencia. Pero esto también se puede aplicar a la inversa. Puedes vender y en ese caso es que tú intuyes o tienes un análisis o una previsión de que hay nuevas elecciones o cualquier motivo para pensar que la divisa de tal país se va a devaluar respecto a otra y lo que haces es vender, entrar diciendo que el precio bajará. Y en un futuro, al cabo de unas semanas o unas horas, unos días, compras a un precio más bajo y también te llevas ese recorrido. Entonces, lo que sucede también en este mercado, igual que en muchos otros, es que hay un broker que es el que te permite hacer dichas operaciones, tanto las compras como las ventas. En realidad, un broker viene a ser como un banco, pero especializado en las inversiones, pues en los mercados bursátiles. Entonces, es importante tener un buen broker que te permita operar en el mercado de divisas. Si quieres utilizar el que utilizo yo, puedes bajar una cuenta demo totalmente gratis en el link que te dejo en pantalla. ¿Y qué sucede con dicho broker? Pues que puedes crear una cuenta demo y junto con la formación que ya te he comentado que es muy importante, aprender y lógicamente en este vídeo te doy una pincelada, pero ya necesitas un curso donde se vaya un poco más en profundidad para realmente ejecutar operaciones y sacarle una ventaja probabilística al mercado. Pues
con el broker y el curso que te vuelvo a dejar aquí en pantalla, puedes empezar a forjar unos cimientos para acabar invirtiendo. Otro punto muy importante en el mercado es el apalancamiento. ¿Qué significa el apalancamiento? El apalancamiento significa que, por ejemplo, si tú compras en el mercado euro-dólar a 1,11 y ahora mismo pues cada euro vale 1,11 dólares, y de aquí unos días vendes a 1,13, claro, tú has ganado 2 céntimos por cada euro apostado. Pero los movimientos son tan pequeños que puedes usar un apalancamiento y que esos 2 céntimos, en lugar de 2 céntimos, sean 4, si por ejemplo utilizas un apalancamiento del doble de lo que sería no usar apalancamiento, y en lugar de ganar 2 céntimos pues ganas 4, pero hay apalancamientos que son 10 veces y ahí pues en lugar de 2 céntimos por cada euro pues ya es como si estuvieras haciendo pues 20 euros en cada euro. Es un concepto para que más o menos lo entiendas, y acabas ganando 20 céntimos por cada euro, de tal manera que si por ejemplo has puesto 100, pues ahí no estás ganando lo equivalente a poner 100, que sería pues 2 céntimos por 100, 200, sino que con un apalancamiento 1,10, por ejemplo, en lugar de 200 ya estás ganando 2000. Entonces el apalancamiento en realidad es un arma de doble filo. Tienes que ir con muchísimo cuidado con él, porque del mismo modo que puedes multiplicar mucho las ganancias, en caso de que la operación vaya mal, puedes pues también multiplicar las pérdidas. Ahí es súper importante aplicar el interés compuesto y una buena gestión del riesgo. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si tú tienes una cuenta de 1.000 euros, tú en realidad no estás poniendo 1.000 euros al mercado. Tú pones como mucho el 2% de esos 1.000 euros, de tal manera que estás poniendo en juego 20 euros únicamente. En caso de tener un stop loss, estás perdiendo 20. Esa es una manera de utilizar, por un lado, el apalancamiento, pero por otro, una buena gestión del riesgo para que dicho apalancamiento no te haga tener pérdidas imposibles de recuperar o incluso acabes pudiendo perder la cuenta de trading. Bien. Espero que te haya gustado este vídeo y hayas aprendido lo más básico de qué es el mercado Forex y cómo se puede invertir en Forex para principiantes, que ya sabes que la respuesta a dicha pregunta es formación. Como en cualquier disciplina, al principio necesitas aprenderla. Bien, espero que si te ha gustado este vídeo le des a me gusta y también dale a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos, y no te olvides de visitar la web códigotrading.com, donde tienes todas las formaciones para aprender trading. Nos vemos en el próximo vídeo.